Hay quien dice que todo poeta sueña con ser alguna vez editor. No sé si eso es exactamente así. El caso es que hoy nos acompaña Eduardo Moga, que es alguien que en el mundo de la poesía española, creo, Eduardo, que lo has hecho prácticamente todo o casi todo. Es alguien cuya obra alcanza ya un número muy respetable de títulos, no solamente en cantidad, sino sobre todo en calidad. Alguien que además ha, por ejemplo, codirigido una editorial del prestigio de DVD. ¿Te queda alguna cosa más por hacer, Eduardo, en el mundo de la poesía? Quedan muchas cosas por hacer, siempre quedan muchas cosas por hacer, no tanto en actividades concretas, donde efectivamente está ahí pues una labor como coeditor o como poeta, como traductor, como antólogo, sino sobre todo hacerlas poéticamente, es decir, como creador, como escritor, como poeta, siempre uno tiene la sensación de que se queda corto, de que hay que seguir empujando de las ganas de decir cosas y sobre todo de la necesidad de decir cosas y hacerlo de manera nueva, de manera que suponga también para ti una evolución, de manera que suponga de algún modo una aportación a lo que ya llevas ya hecho. Por lo tanto, vuelvo al principio de esta breve respuesta, como actividades concretas o si me apuras técnicas, pues sí, efectivamente he tocado bastantes teclas, pero siempre tengo esa sensación de que todavía merece la pena intentar decir más cosas como poeta y como creador. Lo último que has publicado creo que ha sido este libro, Insumisión, que acaba de editar Vaso Roto, en su colección de poesía. Sí. Curiosamente, claro, uno abre el libro y espera encontrarse un poemario más o menos al uso. Pero, oh sorpresa, resulta que uno se topa con un libro que desde luego es bastante misceláneo, donde hay poemas y luego sin aparente transición otros textos en prosa que casi se parecen mucho a un diario. A ti siempre te han gustado esos terrenos fronterizos, ¿verdad, Eduardo? Sí, a mí me gustan poco los poemarios al uso. Me gusta explorar combinaciones, no invenciones, porque en realidad está todo inventado o casi todo inventado, ¿no? Y en cualquier caso no espero ser yo quien invente la sopa de ajo, pero sí me gusta intentar mezclar los elementos de una manera distinta o que para mí resulte distinta. Entonces, la combinación del poema versal al uso clásico y la combinación del poema en prosa, por ejemplo, que tenga un contenido que no sea estrictamente lírico, como tú has señalado, sino que sea también pues diarístico, que sea ensayístico, que sea incluso de reflexión, si me apuras, pues filosófica o histórica, todo eso junto en un conjunto que se llama poemario, que se llama libro de versos, me gusta insertarlo, me gusta que conviva, me gusta que se influyan mutuamente, que lo lírico vuelque un poco esa vibración más estrictamente poética en la prosa y que a su vez la prosa también afecte o impregne a lo lírico con otro tipo de ritmo, con otro tipo de fluencia quizá más natural. Y ya digo, ese juego como de espejos o ese juego de piezas de rompecabezas que nunca acaban de encajar, pero que están siempre en ese conjunto, me interesa mucho, porque me interesa sobre todo buscar lo poético o intentar explorar lo poético fuera de los ámbitos en los que es previsible hacerlo. Y en eso estoy, en este libro y en otros anteriores, efectivamente. Sí, porque hemos traído una muestra, no todos, porque creo que casi no nos cabrían en la mesa, pero sí algunos que podemos considerar representativos de lo que escribe. Por ejemplo, Bajo la piel los días, una especie de diario que publicaste en Calambur, que tuvo una buena acogida crítica en su momento. Este que tiene ya algunos años más, La Garúa, Soliloquio para dos, que además combinabas la imagen, unas fotografías con unos textos, ¿no?, que surgían a partir de esas imágenes. Y después El desierto verde, en el que, bueno, tú tienes una casa en Hoyos,
¿verdad, Eduardo? Sí. En el norte de Extremadura. Sí. Y creo que el desierto verde tiene mucho que ver con ese lugar. Sí, efectivamente, por razones familiares, mi mujer es madrileña, hija de extremeños, y entonces por una posibilidad familiar, pues tuvimos acceso a esa casa, una casa de pueblo, vieja, semicaída, en Hoyos, efectivamente, en la Sierra de Gata. La rehabilitamos, la hicimos a nuestro gusto, y ahí es donde ahora estamos pasando vacaciones y periodos de descanso. Y este libro surgió pues precisamente por un impulso de transformar todas las sensaciones, no todas, pero algunas de las sensaciones que yo experimentaba en ese entorno, en ese paisaje, en esa casa, transformar todo eso en literatura, o intentar hacerlo. Y por eso me planteé hacer pues, un conjunto de poemas en prosa, son 15 poemas en prosa más un poema prologal en verso, en el que intento reflejar ese paisaje, ese entorno, ese mundo, a su vez en diálogo con mi propio mundo interior. Es decir, intento reflejar de qué manera lo que veo condiciona mi percepción y de qué manera mi modo de percibir condiciona el mundo en el que estoy sumido. En ese juego, ese diálogo entre el yo y el ello, entre el yo y el mundo, entre lo de dentro y lo de afuera, es lo que me interesaba plasmar en este libro, a partir, como digo, de un contexto, de un paisaje que tú conoces bien, me consta, de una gran intensidad, de una gran fortaleza, de mucha luz, de mucho... Todo es muy fuerte allí, la luz es fuerte, el agua es fuerte, la sequedad es fuerte, pero también la humedad, ¿no? Y todo eso es lo que me apeteció reflejar en un libro como este. Un libro, desde luego, fabuloso. Fíjate, al oírte me estaba acordando, las semanas anteriores habíamos entrevistado a Luis Arturo Guichard, que es un poeta mexicano que vive en Salamanca, a Cristian Gómez Olivares, que es un poeta chileno que vive en Cleveland, en Estados Unidos. Y desde luego este viaje tuyo no es tan largo, pero en el fondo alguien de Barcelona, que viene de una ciudad grande y que de repente se encuentra con un paisaje rural, como es el de Sierra de Gata, tiene que ver con eso que se ha dicho muchas veces, de que el verdadero escritor es aquel que escribe desde otro sitio, una especie de continuamente desplazado. ¿Crees que ese sentimiento de extrañamiento? Sí, lo comparto completamente. Bueno, también se dice, no me preguntes ahora quién, pero también se dice que el poeta siempre es un ser extraño en el lenguaje. Es decir, que la poesía es una forma de situarte en un punto extraño, de ser un extranjero en tu propio lenguaje, ¿no? Conectando eso con el tema del lugar, con el tema de tal, efectivamente yo me siento extraño, pero no porque no esté a gusto, sino porque efectivamente el cambio es muy notable y ese cambio estimula aspectos de mi percepción y de mi pensamiento que en la rutina de los días no se ven afectados. Yo cuando en Barcelona, en Cataluña, digo que no me voy a la Costa Brava a pasar las vacaciones, que es lo que hace el 90% de la gente, o a la costa de Tarragona, la gente, y digo que me voy a un pueblito perdido en la Sierra de Gata, cerca de la frontera con Portugal, en Extremadura, la gente me mira con extrañeza. Ahí sí que me miran con gran extrañeza y me dicen, uy, pero esto es un viaje muy largo, esto tiene que ser muy pesado, en fin, ¿cómo haces esto? Digo, pues mira, precisamente porque es un viaje muy largo, precisamente porque hay mucho cambio involucrado, me gusta y me serena. Lo que necesito es cambiar, lo que necesito es alejarme, sumirme en otro paisaje, sumirme en otros ritmos, sumirme en otro todo. Y eso es lo que a mí realmente me estimula y me agrada. Por lo tanto, es un viaje largo, sí, en términos kilométricos, pero para mí es un viaje muy entrañable todos los años, todos los días. Y se nota en lo que escribes. Procuro hacerlo con cariño, procuro hacerlo con cariño. Con cariño no quiere decir, evidentemente, con blandura, quiere decirlo con veracidad, con toda la autenticidad de la que soy capaz. Si consigo proyectar eso, que no es necesariamente biográfico, pero que sí es estrictamente veraz, pues ya me doy por satisfecho. Aunque eso también tenga un elemento de, como te decía antes, ¿no?, en relación con la fortaleza del entorno, con esa, entre comillas, violencia del entorno, ¿no?, la violencia natural, ¿no?, de los paisajes, incluso de la gente a veces, ¿no? Eso también pretendo que se incardine en el libro, que se proyecte en el libro y que suponga una cierta sacudida para el lector. A mí no me gusta, no me interesa la poesía blanda, no me interesa la poesía que puede estar bien construida, que puede ser más o menos fluida, pero que no conmueva, que no zarandee al lector. A mí me interesa una poesía que de alguna manera suponga como un cierto golpe en el estómago emocional del lector.
Y por eso, ya digo, un paisaje, un entorno como el de Sierra de Gata me viene muy bien, porque me aporta elementos externos que yo intento utilizar en mi literatura para suscitar eso. Y decías que te interesaba un tipo de poesía y no otra, y sin duda, por tu faceta de editor, tienes que haber leído todo tipo de poesía, tanto aquella que te gustaba como otra que te agradaba menos. En esa faceta como editor, Eduardo, porque algunas veces recuerdo que Jorge Herralde decía que lo peor de la literatura son los escritores, ¿no? Ha dicho muchas veces que lo peor de la poesía son los poetas. ¿Piensas que esa faceta tuya de lector de libros ajenos ha podido influir también en lo que escribes? Bueno, si ha influido porque me ha enseñado cómo no debo hacerlo, ¿no? Es decir, bueno, para empezar una precisión. Hablamos de coeditor, pero yo en realidad era director literario o co-director literario de una colección de poesía de DVD Ediciones que tenía otras colecciones de narrativa, incluso misceláneas en las que yo no participaba. Por lo tanto, yo era una especie de asesor, de codirector de la colección. El editor estrictamente hablando, es decir, el señor que financiaba el proyecto y que asumía los costes y los beneficios, en su caso, era Sergio Gaspar. A ver, leer lo que la gente escribe y quiere publicar siempre es muy ilustrativo, siempre te da mucha información sobre la sensibilidad existente en un momento determinado, sobre los hábitos de escritura, sobre las preocupaciones de la gente, sobre estilos, efectivamente, te da mucha información. Que te llegue a afectar es diferente, porque la afectación que te pueda llegar te llegará pues ya de ciertos autores que tú conoces, que tú lees o relees, te llegará de ciertos estilos, ¿no?, con los que tú más o menos te sientes identificados y que realmente te gustan y te aportan cosas. Entonces la influencia de esos manuscritos que nos llegaban efectivamente por centenares ha sido relativa. Ya digo, sí que me ha dado mucha información y en ese sentido ha sido útil, pero la llegada al interior de un autor yo creo que no se produce ahí. Fue una experiencia muy interesante, la de DVD, que como sabes, por desgracia ha cerrado la editorial, víctima, entre otras cosas, de la crisis económica, pero fue una experiencia muy interesante. Yo, lo que decías de lo peor de la literatura, de la poesía, son los poetas o son los editores. Sergio Gaspar decía que los editores de poesía son como los cerdos. Nadie quiere tenerlos cerca, pero a todo el mundo le gusta el jamón. Entonces, ¿sabes? Todo tiene sus... Yo no creo que haya un bueno y un malo. No creo que en estos ámbitos haya un bueno. Los malos no son los editores, como no son los poetas, como no son los críticos, como no son los periodistas. No hay ni buenos ni malos. Cada cual cumple su papel, tiene sus condicionamientos, tiene sus limitaciones. Y hemos de ser conscientes de ello. A mí me ha servido mucho trabajar en DVD y colaborar con DVD precisamente para entender el punto de vista del editor desde dentro. Es decir, las dificultades reales que tiene el día a día y la gestión y las dificultades grandes, enormes dificultades económicas que tiene sacar eso adelante. De manera que me ha permitido ser un poco más tolerante y moderar un poco mi vanidad, es decir, la vanidad del poeta que considera que su obra es inmortal y que merece, por supuestísimo, ser publicada en una gran colección. Esa vanidad que todos los poetas tenemos y que está bien que tengamos, porque es el combustible que nos hace funcionar. Si no creemos que lo que escribimos es bueno, ¿para qué lo escribes? Es decir, tenemos que estar convencidos en primer lugar de que es bueno, pero a su vez eso tiene que encontrar un cierto contrapeso en la comprensión del mundo, en la comprensión de las cosas. Y en esa comprensión de las cosas está la posición y la figura del editor que sufre mucho de unos condicionamientos y de unas limitaciones que el poeta no tiene. Y que es una figura necesaria. Por eso te digo, el jamón serrano es vital, es necesario, y el jamón serrano solo lo aporta el cerdo, y el cerdo ha de existir. Otra cosa es que exista al lado de tu casa, porque tal, pero ha de existir. Y ya veremos cómo evoluciona el mundo de Internet, ya veremos cómo evoluciona el mundo editorial, ya veremos cómo evoluciona el mundo. O sea que yo no sé dentro de unos años cuál será el modelo de publicación de la literatura en este país y en el planeta, no lo sé. Pero hoy por hoy siguen siendo no necesarios, sino muy necesarios, desde luego. Y Eduardo, después de este soberbio insumisión, que a mí me parece que pone el listón muy alto, ¿qué es lo que vas a escribir? Porque, claro, después de esto uno tiene que andarse contento. Bueno, te agradezco el comentario. Sí, yo me pregunto lo mismo. Yo intento en cada libro
volver a aprender a escribir. Es decir, lo que no me gusta es aquello que más o menos ya sé hacer, sencillamente prolongarlo mediante una cierta inercia o una repetición. Evidentemente hay rasgos estilísticos y de pensamiento y de sensibilidad que siempre estarán ahí porque el autor siempre soy yo, digamos, ¿no? Pero me gusta en su forma, en su estructura, en su planteamiento, en sus intenciones, en sus recursos expresivos. Me gusta que haya una variación, una evolución, un cambio. ¿Hacia dónde orientaré esa evolución a partir de este libro? Te confieso que no lo sé. Yo quizá ahora que me voy a, por lo menos durante un tiempo, me voy a vivir fuera, me voy a vivir a Inglaterra durante un tiempo, quizá el cambio de paisajes y el cambio de entorno vital me aporte nuevos elementos para llegar a un nuevo libro. Estaré en ello y además viviré en Londres, lo cual supone, Londres es una megalópolis fascinante y que no acaba nunca de ofrecerte cosas y problemas también. Pues quizá tirando de todo eso, de manera consciente o inconsciente, pueda llegar a algún sitio e intentar ponerlo negro sobre blanco. Esa es mi esperanza. En estos momentos no tengo claro por dónde voy a tirar, qué voy a hacer, todavía no lo sé, todavía no lo siento. Muchas veces los libros surgen como una especie de vibración interior, como una especie de burbujeo de conciencia que no sabes muy bien qué es, pero que te tira hacia un determinado sitio o hacia unas determinadas formas. Yo todavía no estoy en ese punto, pero tampoco tengo prisa. Hay que dejar que las cosas se vayan produciendo y si ese nuevo entorno me estimula, mejor que mejor. En resumidas cuentas, estoy contento con este libro, pero no sé todavía cómo me voy a plantear el siguiente. Lo que sí sé es que será distinto, o por lo menos que yo intentaré que sea distinto. Puedes estar seguro que tus lectores estaremos muy pendientes y desde luego con un interés enorme porque tu literatura creo que ha descrito ya una trayectoria sólida y muy potente, ¿no?, dentro de la poesía española. Y ya por último quería atracarte, sin más, ¿Sí? no voy a andar con preámbulos. Pues adelante. ¿Te atreverías a leernos algún texto de algún libro que tengamos aquí? Pues sí, por supuesto. Pues yo quizá, como esto es una televisión de Cáceres, como tú eres extremeño, como estamos en Extremadura Pero no tiene por qué, lo que tú quieras, y todas esas cosas, pues voy a leer quizá el último poema del Desierto Verde. Yo, ya sabes tú que yo soy una persona que tiene una cierta tendencia al poema largo y eso es un problema cuando le piden que lea y tal, pero en fin, este no es un poema, si te parece como extensión adecuada, no es un poema excesivamente largo y por lo tanto pues es más apto quizá para ser leído en este momento. Como digo, es el último poema, el poema que cierra el Desierto Verde, y dice así: se aleja, se suma a la destrucción, al anonadamiento sutil de las imágenes y los calendarios. Ya no oigo lo que susurran los cipreses y las gárgolas, carraspean los fantasmas, los objetos son fantasmas, lo que he tocado no ha existido, se aparta, se desdice, la respiración es otra forma de la negrura, se aleja, se descompone en gestos irreconocibles y en seres que no soy yo. Desaparecen los blasones, los balcones, los halcones, los obispos asesinados, las higueras lactescentes, las ruinas de los conventos junto a las casas de los gitanos, cuyos jardines atestan gnomos de escayola y escalofriantes criaturas disneyanas. Desaparece quien observaba esas cadenas de fenómenos con ojos tan perecederos como los fenómenos observados. Me alejo, arrastrado por una turbamulta de irrelevancias, amor, compasión, sustantivos, me acerco a lo que no está, acompaño al oyéndose a cuanto carece de cuerpo y sin embargo perece, me adhiero al movimiento de un mundo paralizado, comparto la creencia de que la quietud es también un camino, de que partir es también ensimismarse, y lo inalcanzable se aproxima, y las sebes se desangran, y la sangre se derrama y se ahonda, los tábanos penetran en la carne y los recuerdos, y la escarcha se contradice. El gran baúl de las cosas ya no contiene cosas, sino el deseo de que existan o la sospecha de que han existido, y se alejan atravesando páramos y oficinas y años, se alejan conmigo, se alejan de mí, arrastran mi cuerpo, lo transportan como las golondrinas, las gotas de barro con que construyen sus nidos, me voy con ellas, con las huellas que he depositado en la superficie informe de las horas, pero también con los pasos que no daré,
con los pechos que nunca serán míos, con las puertas de madera atacadas por los anélidos y las naranjas abrumadas de sol, me revuelco en lo intangible, toco a muerto y a incendio, me baño como un perro en el olvido, se alejan, me alejo, ya no huelo el cereal ni la mentira, desato cuanto estaba desatado, ausculto la posibilidad de ser otra vez y veo un buitre lúgubremente majestuoso y bandadas de moscas esclavizadas por el calor y los espejos, y todo se recluye en su fuga, y pasa un autobús y un grupo de italianos que no dejan ninguna duda de que son italianos, se alejan, optan por la nada, me ahinco en lo que no ha sido, se van, ayer, se alejan, me alejo, hoy, nunca, nada. Estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eduardo. Gracias, José María. Es una suerte haber podido oírte y aprender de un poeta de tu categoría. Muchas gracias. Gracias a ti, José María, al programa, y un placer estar con vosotros.